En un paraíso, maestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya nos escuchó, y así es, vivimos en un paraíso. Yo soy Ivette Corrales, esto es Dunamis. Le mando un cordial y muy sincero abrazo y mis felicitaciones por este nuevo año que comienza. Esperamos que estas fiestas decembrinas que ustedes disfrutaron en compañía de su familia, pues haya sido un tiempo muy rico y lo hayan disfrutado al 100%. Y volvemos a transmitir nuestros proyectos dentro de Sotavento News, que estamos hablando de Dunamis, estamos hablando también de programas como Enfoque, Reportes Especiales, Forjadores de Generaciones, y también su participación para nosotros nos ha determinado el rumbo hacia dónde hay que realizar proyectos interesantes con algunas aportaciones y comentarios muy valiosos para nosotros. Pues en esta ocasión empezamos ya de nueva cuenta con nuestro trabajo para que usted esté con nosotros y nos acompañe en vivo, y también estamos en nuestra plataforma Sotavento News y también en redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en X, así que pues le invitamos para que participe con nosotros, nos dé a conocer sus opiniones, aportaciones, críticas o sugerencias, por supuesto que son bienvenidas para enriquecer este proyecto informativo que presentamos a usted a través de nuestra plataforma Sotavento News. Pues, ¿qué le vamos a brindar a usted en esta noche en Dunamis? Pues usted y yo y todo el mundo hemos estado muy al tanto de lo que está sucediendo en Venezuela. La hermosa Venezuela, un país hermoso, un país con riqueza natural, con gente muy hermosa y con una gran diversidad natural y cultural, etcétera, que es digno de respetar. Y bueno, pues, ¿qué ha acontecido en estos últimos días? Pues usted es testigo de lo que sucedió el 3 de enero de este año. A las 3 de la mañana aproximadamente, el Estados Unidos ataca a Caracas y algunas otras áreas de este bello país. ¿Y qué pasa al interior de todo esto? ¿Qué consecuencias trae esta acción de la Unión Americana, del país de Estados Unidos, no solamente en Venezuela, porque de aquí se desprenden muchas otras inquietudes, temas de análisis y, por qué no, algunas observaciones que nos ponen en verdad a estar muy al pendiente de lo que acontezca y de las decisiones que se tomen en Washington en relación a los temas internacionales, porque estamos hablando de tratados, estamos hablando de países, estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de muchos temas muy valiosos todos ellos, y con la globalización pues somos un todo. Y lo mejor es invitar a personas que conocen estos temas, que pueden compartirnos sus experiencias, sus vivencias y sobre todo la opinión que tienen, pero con un acierto científico, académico, ideológico también, que nos pueda ayudar a comprender lo que está sucediendo en este país. Y en esta ocasión hemos invitado al maestro y escritor y también militante de izquierda desde hace muchos años, al maestro Jesús Omar Castro Cota, que él está con nosotros en esta noche. Bienvenido, Buenas noches, maestro. muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro, por venir, por aceptar, por estar con nosotros en Dunamis. Pues lo conocemos como maestro, lo conocemos como escritor, también como militante, no solamente en este momento, sino de años atrás, con una gran trayectoria en la búsqueda de los ideales, ¿no? Pero por el lado de las izquierdas. Y lo hemos invitado, maestro, para que nos platique varios temas y nos ayude a comprender en su totalidad, o por lo menos los primeros indicios de lo que hemos sido testigos a partir del 3 de enero. Pero antes de entrar en materia, vamos a dar a conocer un poco el currículum del maestro, porque es muy amplio, es muy extenso. Y bueno, pues vamos a dar a conocer algunos puntos de lo que es su currículum, en lo que él se ha preparado académicamente y las actividades que ha desempeñado a lo largo de su trayectoria en nuestra entidad. En 1974 se gradúa como profesor de educación primaria, es egresado de la Escuela Normal Domingo Carballo Félix de esta ciudad. En 1982 se egresa como profesor de educación media en la Normal Superior de Nayarit. Tiene un diplomado de gestión escolar. Posteriormente desarrolla una maestría y se gradúa en el 2012 en la Universidad Mundial, maestría en desarrollo humano y social. En 2015 realiza estudios parciales en doctorado en ciencias políticas y sociales, también en la Universidad Mundial. En temas de carácter laboral, desempeño docente en educación primaria, secundaria y también en educación superior.
director de escuela primaria, director del Centro Regional de Educación Normal, Marcelo Rubio, esto en Loreto, director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos en nuestra entidad, director de Profesiones, Educación Media Superior y Superior de la SEP, y secretario de Educación Pública del 2007 al 2011, docente en la licenciatura y posgrado en la Universidad Mundial. Y bueno, otro tipo de actividades que el maestro ha desempeñado, pues ha estado en diferentes eventos de carácter internacional, entre ellos el 14º Simposio Mundial de Liderazgo por parte de la Universidad Mundial, en la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano en Santiago de Chile, esto en el 2013, también su participación en el 15º Simposio Mundial de Liderazgo con la ponencia La oposición en México y su extravío, que es un punto que un momentito más lo vamos a compartir, a platicar con él. Esto por parte de la Universidad Mundial y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso. Y también ponente en un simposio mundial, Estado fallido en México. Este es una interrogante. Esto en San José de Costa Rica por parte de la Universidad Mundial. En el 18º Simposio Mundial de Liderazgo con la ponencia Situación de los Derechos Humanos en México, esto en la Universidad Pontificia de Valparaíso. ¿Qué premios ha recibido? Pues imagínense, con una trayectoria de más de 50 años, maestro. Sí. Premios de cuento en La Paz, Santa Rosalía y Todos Santos. Ha colaborado en diversos periódicos y revistas impresos y digitales. Porque nos asiste la razón. Esto fue un libro publicado en 1990. Este desierto que llamamos mar, Días de Sol, la lucha magistral en Baja California Sur en 1995, Cuando se seca la raíz, entre muchos otros, Los últimos días del general, El retorno de la hoguera, La cicuta, El veneno de la pasión, Ángel caído, Rompe el silencio y Doble fondo, entre muchos otros temas. Pues estamos ante una persona académicamente muy preparada, con una gran experiencia en el servicio público, y pues nos agradecemos que él nos haya dado este tiempo para platicar de este tema de Venezuela. Y antes de irnos concretamente al tema, maestro, queremos que usted nos platique, aunque es una persona joven, cómo son sus primeros inicios en esta forma de pensar diferente al común denominador que en su juventud o niñez prevalecía en México, no se diga aquí en Baja California Sur, porque lo primero que tuvimos de izquierda podríamos decir que fue el FUS, las manifestaciones de la sociedad en contra de algo establecido. Después se viene Loreto 70, después diferentes movimientos insulares, y uno de ellos muy fuerte, que fue la heroica Mulegé, que fue la defensa de esta importante región del norte de nuestra entidad. Como niño, como joven, como adolescente, ¿qué fue lo que lo lleva a abrazar este tipo de ideologías? Yo no tengo ninguna duda de que influyeron mucho nuestros maestros de corte liberal, progresista, algunos demócratas que tuvimos en la Escuela Normal Urbana, profesor Domingo Carballo Félix. Sin embargo, alrededor de la normal también había otras fuentes de cómo empezar a descubrir el país en el que vivíamos y lo que estaba pasando en el mundo. Esto nos llevó también al inicio de nuestro ejercicio profesional entender cuál era el papel que estaban jugando los sindicatos en México, y que la mayoría estaban inscritos dentro del corporativismo como caudal de votos para el partido único, para el partido de Estado, para el Partido Revolucionario Institucional que venía gobernando México desde 1929. Esto se emparejó con la inquietud de sumarnos a la lucha por el registro de un partido de izquierda que ya no existe, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Luchamos por el registro en los años 70, se logra en el 79, y estuvimos durante mucho tiempo, hasta los 90, que se disolvió el partido, y allí abrevamos nosotros sobre el pensamiento crítico, sobre la situación internacional, sobre la situación nacional, y paralelamente también al descubrir que nuestro sindicato no estaba cumpliendo con su papel histórico, pues nos fuimos por el lado de la disidencia para estar señalando puntualmente las exigencias de democracia,
de transparencia, de respeto a los derechos de los trabajadores y sobre todo luchar por las reivindicaciones laborales, profesionales, asistenciales y sobre todo económicas, porque nos tocó iniciar en la labor docente con una profunda crisis económica, Sí. la década perdida de los trabajadores, así le conocen los ¿De estudiosos. qué tiempos estamos hablando, maestro? Estamos hablando entre los 70s y los 80s, en donde los trabajadores de este país perdimos el 75% del poder adquisitivo. Muchísimo. Terrible. Podías comprar en esos años el 25% de lo que podías comprar 10 años atrás. Entonces nos tocó empezar a trabajar frente a esa crisis y también la necesidad te obliga a analizar cuál es tu realidad inmediata para tratar de coadyuvar como agentes, con una aspiración de ser agentes de cambio dentro del sindicato y después dar el salto cualitativo en la lucha política y social para transformar esa realidad. Así es que también nos marcaron 3 eventos. Primero, el 68. Claro. Estábamos en la secundaria y... En aquel tiempo era un delito ser estudiante. Estábamos en segundo año de la secundaria Morelos. Casi. Y quienes salieron a la calle para rechazar esta deleznable conducta y respuesta del gobierno de México, encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría en la Secretaría de Gobernación, la preparatoria José María Morelos y Pavón. Sí. Ellos fueron punta de lanza para denunciar aquí, en nuestra la entidad. masacre de Tlatelolco. Luego vino, ya estando en la normal, siendo ya Echeverría presidente de la República, la brutal represión, el famoso halconazo, sí, que se dio el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México y que también tuvo eco y resonancia en varias entidades, sí, en varias universidades del país. Y aun cuando era un país extranjero, como en este caso Venezuela, también nos impactó mucho cuando estábamos en cuarto año de normal, el golpe de Estado que se dio en contra del gobierno democráticamente electo de Salvador Allende, sí, el 11 de septiembre de 1973 en Chile, en donde, como empezó con un proceso de nacionalización y de recuperar las industrias y los recursos, sí, para favor del pueblo chileno, obviamente que pisó callos, claro, intereses muy grandes a nivel internacional y particularmente de Estados Unidos, y a través de la CIA, de Henry Kissinger, que era el jefe de Estado norteamericano, y Richard Nixon, que era el presidente de los Estados Unidos en esa época, pues generaron las condiciones de inestabilidad política y social, compraron al ejército chileno y asesinan a Salvador Allende en ese día en el Palacio de la Moneda. Entonces son acontecimientos que nos marcaron en nuestra época juvenil y que dijimos, es que nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y algo tenemos que hacer para cambiar. Porque primero, ya estaba pasando en México con los estudiantes. Por supuesto, ya había pasado el 68, el 71, viene el golpe de Estado en Chile, estaba cerrándose un capítulo muy trágico y sobre todo de derrota para los Estados Unidos porque nunca pudieron vencer al pueblo vietnamita, cuya guerra se sostuvo desde 1961 sí, hasta principios de los años 70 y que fue una terrible derrota. Y que los mismos estadounidenses están en contra de todo eso. Y pagaron con vidas, pagaron con personas mutiladas, con personas con trastornos mentales. No le fue bien a Estados Unidos en ese empeño por querer dominar más allá de sus fronteras. Maestro, y bueno, pues es que se da como una vorágine, ¿no? de muchos elementos alrededor. ¿Qué personajes fueron los que han impactado su vida en esta dirección? Bueno, tuvimos un liderazgo muy importante de una persona que creo yo que es una de las personas más representativas de la izquierda en Baja California Sur, que es el doctor Gilberto Piñeda Bañuelos. Ay, mi maestro querido. Que fue un compañero que nos enseñó a leer política, nos enseñó acerca de la disciplina en el quehacer político desde la izquierda, desde las disidencias, y es algo que tenemos que reconocer bueno, es más conocido como el profe Tito Piñeda, el arquitecto Tito Piñeda, doctor, su trabajo le costó, el doctor Tito Piñeda, todavía activo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y con él marchamos juntos en el periodo en el que se desarrolló el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Cuando se disuelve el PRT, pasaron 3, 4 años
irrumpe el movimiento zapatista el 1 de enero de 1994. Ajá, y pues para muchos ciudadanos, que no todos, fue un movimiento que permitió que la sociedad mexicana, es decir, nosotros los mestizos, nos diéramos cuenta que había otro México, el México profundo. De hecho, somos muchos Méxicos. Sí. Y Sí, el grito de Chiapas no era el indigenismo de Chiapas, era el indigenismo de todo el país. De toda la nación. La mayoría de las entidades del país tienen presencia indígena, Sí, los así pueblos es. originarios. Y eso nos llevó a nosotros a sumarnos a la promoción, a la lucha y a la defensa de los derechos indígenas. Estuvimos participando como sociedad civil en el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que no se confunda lo que era el Ejército Zapatista de Liberación era otra Nacional. cosa, Era la exacto. sociedad civil en apoyo a los derechos, Así es. a los derechos indígenas. Luego viene el impulso que tiene el Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas para su primera candidatura para la presidencia de la República. Los 80, ¿no? En 1988. Y decidimos participar en el Frente Democrático Nacional, impulsando la candidatura del ingeniero Cárdenas, y luego del fraude electoral que unge a Carlos Salinas de Gortari, el ingeniero hace una gran convocatoria nacional a las a las diferentes Una fuerzas marcha muy políticas impresionante en ese tiempo. para conformar el Partido de la Revolución Democrática, que finalmente se funda el 5 de mayo de 1989. Y decidimos participar en el PRD. Porque era lo que se sumaba más a los ideales que ustedes estaban. Exactamente, en ese momento era el referente más importante porque logró nuclear, aglutinar y a congregar a todos los que todas andaban las dispersos, expresiones ¿no? que no estaban de acuerdo con el partido de Estado y menos con el fraude electoral. El PRD tuvo momentos muy importantes en la vida política del país porque siempre se pronunció por el respeto a la pluralidad, a la diversidad, el respeto a los derechos de las mujeres, pero sobre todo la defensa del patrimonio nacional, particularmente de industrias estratégicas como el petróleo y la energía eléctrica. No es una lucha nueva. No. Todo tiene su antecedente, Tiene un todo tiene su antecedente historia. muy fuerte. Y durante 2 décadas el PRD fue un referente importantísimo a la izquierda de México y de América Latina. Sin embargo, sufrió un proceso de descomposición como muchas organizaciones políticas y nosotros dijimos, no vamos. Cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2011-12 decide formar una asociación política nacional, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, dijimos, creemos nosotros que es la alternativa distinta a lo que se ha convertido el PRD, que terminó firmando el pacto con México, con el PAN y con el PRI. Sí, ahí cuando pasa eso, dices, ¿qué pasó? Entonces decidimos nosotros embarcarnos en la lucha por el registro, una vez que se decidió que no fuera solo movimiento social, sino también partido político, era la única forma no violenta de acceder al poder por la vía electoral. Decidimos trabajar para lograr el registro de Morena ya como partido, que se logra en el 2014. Y nos quedamos para participar en Morena. Es decir, desde siempre hemos ido caminando. Ahí es donde nace la 4T. Por lo que consideramos nosotros y empieza el lado correcto de la historia. Sí, claro. Y ahí es donde nacen donde aterrizan esos ideales de antaño al encontrar una corriente que llega finalmente al poder. Y fíjate que hay que decir que lo que está sucediendo hoy no es, como decían los aristotélicos, no es por generación espontánea, ¿no? No. Todo lo que estamos viviendo hoy le antecede una historia de luchas obreras, campesinas, de maestros, de médicos, enfermeras, muchos doctoras, telegrafistas, ferrocarrileros, petroleros, electricistas, no sé si ya lo dije, electricistas. O sea, los que hacen la vida de una nación. Y que fueron brutalmente reprimidos en su tiempo. Entonces, nosotros somos los que recibimos esa herencia de las grandes luchas del pueblo mexicano desde la Revolución para estar donde estamos en este momento. Y como dice la palomilla, ojalá y Morena nos empulgue por las ambiciones, por los grupos, por el decir candidatura o muerte, si no soy yo, no es nadie, el sectarismo, las divisiones, las fracturas,
No nos queremos ver en la inmediatez en ese escenario, pero finalmente, como cualquier organización política, son los riesgos que se corren. Sí, y vamos a tratar de abonarle para que no suceda en el corto plazo. Muy bien, porque pues aquí estamos hablando de que en nuestra entidad esas filosofías, esos idealistas, pues se están dando resultados, hay trabajo, se ve, se nota, Por o sea, supuesto. están más allá de una ideología, pues hay un resultado que lo puedes observar, que lo puedes tocar. Ya pasando al tema, maestro, de lo que es el contexto de lo que es Venezuela, estos hechos registrados el 3 de enero de este año. En la madrugada del 3 de enero de este año, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo un bombardeo con misiles diversos sitios en la ciudad de Caracas y un operativo militar para secuestrar al presidente Maduro y llevarlo a los Estados Unidos. O sea, y ahí empieza todo, ¿no? ¿Quién es Estados Unidos para hacer eso a un país? Platíquenos, ¿qué opina usted en este tema? Bueno, si alguien sabe de invasiones es México. En 1847, Sí. 1848, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, se pierde más de la mitad de nuestro Del territorio. territorio nacional. Estuvieron también en México en 1914. Pero debo decirte que desde 1945, Estados Unidos ha invadido Vietnam, Laos, Camboya, Corea, invadió más cerca. Bueno, antes estuvo en Granada, estuvo en las Guatemala, Antillas, todo lo que son las Antillas estuvo en el Caribe. Panamá, en algún tiempo estuvo en Cuba, más recientemente estuvo en Irak, estuvo en Afganistán. Y ha sido la historia recurrente, y cuando no ha invadido directamente, ha promovido la inestabilidad política y social de los países para establecer dictaduras. Y de eso da cuenta Centroamérica y Sudamérica, Sí, que han muchos sufrido terrible. Uruguay, Centroamérica, Paraguay, sí. Brasil, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Chile, Guatemala. Nicaragua, El Salvador. Es una Honduras. historia larga y es la historia de todos los imperios. Nada más que la condición actual de los Estados Unidos, te lo decía antes de que iniciara el programa, obedece también a una desesperación de este peculiar personaje que tienen como presidente de los Estados Unidos. Ellos tienen una deuda pública como ningún otro país en el mundo. Tienen un sistema de salud en la debacle, un sistema educativo en la debacle, los mayores índices de desempleo en la historia, Sí. un problema de salud pública que no han podido revertir, sobre las adicciones Así es. y divididos políticamente no solamente entre el Partido Sí, Republicano y el el Partido Demócrata, sino que internamente ya se empiezan a dar manifestaciones de su partido que difieren de la conducción política de Estados Unidos. Y la gravedad de lo que sucedió en Venezuela, porque no se trata de calificar o descalificar un gobierno ajeno, eso nos lo dice la doctrina Estrada de 1930 en México, del canciller o secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, e impulsó la doctrina Estrada y señala uno de esos principios que ningún país se puede arrogar el derecho para calificar o descalificar el régimen político de otra nación, porque es algo que tienen que resolver sus habitantes, cada pueblo, sus ciudadanos, cada pueblo. Pero lo que sucedió en Venezuela rompe no solamente con el orden del derecho internacional, como los postulados de la ONU, simplemente. de la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 1 y 2, sino que también rompe con la legalidad al interior de los Estados Unidos, porque una acción como la que se dio, porque no fue autorizada por el Congreso. Tiene que pasar por el Congreso. Y no pasó. De manera que los estudiosos señalan, y no estudiosos también, que históricamente todas las guerras tienen que ver con territorios y recursos. Y recursos naturales. Si vemos la narrativa que le antecede al hecho venezolano del 3 de enero, todo era narcoterrorismo, era narcotráfico, era antidemocracia, pero nunca habían dicho petróleo ni tierras raras,
que estos minerales tienen una gran demanda en las ramas de la industria cibernética y aeroespacial. Y lo tiene Venezuela. Y tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, incluso superior a la de los países del Medio Oriente. Entonces, cuando ya se dan los hechos, dicen, no, es que sí, vamos por el petróleo, vamos a gobernar, vamos a administrar el país, vamos a sostener nosotros el precio del petróleo y nosotros vamos a extraerlo y venderlo. Pero pues digamos, pues no es tuyo, o sea, pues es de nosotros, ¿no? Es meterse a otra casa. A otra casa. Que no es la tuya. Exactamente. Y se les acaba de caer otro argumento. Estuvieron hablando de que el presidente Maduro era el líder del cártel de los soles. Sí, y ahora el Departamento de Estado... O sea, como que buscaron muchos elementos para justificarse, ¿no? De alguna manera, su permanencia en el Caribe, la avanzada con buques, etcétera, porque nadie asegura que esos barcos, esos pequeños barcos que fueron explotados, realmente fueran narcotraficantes. Y que China y Japón le compran... y Rusia le compra. Y para eso tendría que ser una corte, gente jurídica que le están comprando petróleo a Venezuela. Exactamente. Y hay otra cosa, hay muchos países que ya no están negociando con dólares. Sí. Ese es otro fenómeno. Sí, en Europa hay muchos países los BRICS, que ya... Sí. Y hay una tendencia de algunos países de desdolarizar su economía. Hay muchas naciones que no te reciben el dólar. Otra desesperación, otro factor importante que está afectando mucho a Estados Unidos, pues es el mercado chino, que ha invadido el mundo. Sí. Y que muchos países están volteando a ver a China. Sí. Entonces, eso es inaceptable para los estadounidenses. Es totalmente inaceptable. Y están pagando el precio del desempleo porque cuando decidieron buscar mano de obra barata y sacar sus fábricas a México, a Centroamérica, a Sudamérica, a Asia, se dieron cuenta que la gente en Estados Unidos estaba quedando sin trabajar en aras de pagar $1 diario y la sobreexplotación, el neoesclavismo que se estaba generando prácticamente el siglo XXI, en muchos países, en pleno siglo XXI. Entonces, este descrédito y estos problemas sociales, económicos y políticos que vive algo que fue durante 40 años el imperio hegemónico en el mundo y que ya no lo es, pues actúan como fiera. No lo es. Ahora se habla de un imperialismo multinodal. Pues sí. Porque tenemos China, porque tenemos Rusia, tenemos a los propios Estados Unidos. El Medio no se puede Oriente, hablar mucho Irán, de Europa, Irán. salvo Alemania, que es el país Inglaterra, quizás. más fuerte. No, ni siquiera Inglaterra, Alemania. Pero no está al nivel ni de Rusia, ni de China, no, definitivamente ni de Estados Unidos. Entonces, se están resistiendo, aún con la crisis interna, se están resistiendo a mantenerse como país hegemónico en el mundo y que ha dejado de serlo. Y pues tengo entendido que es el país más endeudado del planeta. es un país militarmente muy poderoso, quizá el más poderoso, pero ya en términos económicos tiene grandes competidores que lo hacen dejar de ser el país hegemónico en el mundo. Entonces, como fiera herida, está queriendo quedarse con Groenlandia, que es de Dinamarca, está amenazando al presidente Petro en Colombia. Ya vimos... sí, porque ya amenazó a los colombianos. Lo que pasó pues no está tan sencillo porque Petro no es hueso duro de roer. Él viene del movimiento M-19. Del Él M-19, fue guerrillero, pero también jugó un papel muy importante para la pacificación de Colombia y evitar que la intromisión de los Estados Unidos, que ya los traían hasta en la cocina, hasta en el patio trasero, fuera escalando, pero también tenemos a los demás países que siempre están en la mira de los Estados Unidos y siempre es por recursos naturales, Y es un hecho totalmente señalado por la comunidad internacional. Por supuesto. Ya se manifestó Inglaterra, se manifestó España, se manifestó Francia, muchos países. Rusia, por supuesto, China, muchísimos países. Y México, que no solamente la doctrina Estrada de 1930, con Pascual Ortiz Rubio, tenemos el extraordinario ejemplo de la defensa de la soberanía nacional con Benito Juárez. Así es, con las leyes Luego de las leyes de reforma que
algunos mexicanos conservadores fueron a buscar un emperador a Europa y que se los concede Napoleón III, trayéndose un príncipe de Austria, Habsburgo, ¿no? De Austria. a Maximiliano. México dio lecciones extraordinarias de templanza, de fortaleza, de patriotismo para rechazar el imperio, y la república triunfa. Y estás contra los franceses, julio, se andan a cualquier cosa. En julio de 1867 triunfa la república contra el imperio. Y pagó Maximiliano, pagó con el fusilamiento, porque fíjense que Juárez había preparado una ley en enero de 1865 que decía que cualquier extranjero que pretendiera invadir México y gobernar México, o aquellos que le financiaran o que le ayudaran, se iba a declarar la pena de muerte. Es decir, que cuando son derrotadas las fuerzas del imperio de Maximiliano, pues eso lo dice y lo atrapan, textualmente el himno nacional, ¿no? Y lo atrapan, pues está la ley del 65, vigente, que es pena de muerte. Y es vigente. Y cuello. Así, y lo dice el himno nacional y lo cantamos a cada rato, ¿no? Recibió cartas del Vaticano, de Estados Unidos, de los intelectuales franceses. Hasta Víctor Hugo le mandó una carta a Juárez para que indultara, pero estaba la ley de que los traidores o los invasores debían de pasar por las armas. Por eso no solamente se fue solo Maximiliano, se fueron dos mexicanos, que fueron Miguel Miramón y Tomás Mejía, que también fueron fusilados ese día. Pues esa es la suerte que les espera a los traidores, ¿no? Punto. No se digan, está vigente la ley. No, y más penoso todavía de que haya mexicanos que están promoviendo la intervención extranjera. Figuras connotadas del PRI y del PAN. Eso es terrible. ¿De qué estamos hablando en eso, maestro? Por ejemplo, Lili Telles, que fue a una entrevista a Estados Unidos para promover la intervención de Estados Unidos en México, porque supone ella, asume, o cuando menos es una narrativa que está promoviendo que la intervención de Estados Unidos en México es necesaria. Que vivimos en una dictadura. Imagínense, es un despropósito. Si viviésemos en una dictadura, ella no pudiese decir Congreso. Eso, ni hacer lo que hace en el Congreso. Así es. Porque aquí todo el mundo tiene la libertad de decir lo que piensa, aun cuando estemos o no de acuerdo y se tenga que respetar la libertad de decirlo. Pero estamos enteramente en desacuerdo con lo que digan, y también es nuestro derecho, ¿no? Eso ya lo decía Voltaire, como parte de los enciclopedistas. Sí. Entonces, maestro, estamos hablando de algo que no solamente compete a Venezuela, no solamente compete a algunos países de América del Sur. Estamos hablando que el primer discurso que da Donald Trump en torno a este tema es como una amenaza para varias naciones. No solamente estaríamos diciendo que está empezando con Venezuela. Pero usted recordará, maestro, que en el ajedrez hay un término que se llama cambito, ¿sí? En el tema del cambito es cuando se sacrifica a alguien o una región a cambio de una apertura, y el bando realiza un sacrificio porque espera algo a cambio. Eso se está dando en Venezuela. O sea, se espera que haya un cambio, se espera que haya que quiten a unos funcionarios y pongan a otros, que haya un proceso de elección, que pongan a Karina Machado, etcétera, muchos elementos, ¿no? Pero como que esto se da en un contexto, primero te mando dulces, luego hacemos un pastel, luego hacemos esto, y al rato, ¡pum! Como una estrategia de casi del pescuezo, ¿no? Lo haces porque lo haces. ¿Por qué considera usted que esta geopolítica se ha movido en esa magnitud? Bueno, otros estudios dicen que las reservas de petróleo de Estados Unidos se están agotando. Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De 10 años, 15 años, 20 años? Para los volúmenes que necesitan, no, pues sí. Es muy poco tiempo. Y había que buscarlo. No tienen que buscarlo a fuerzas. Había que buscarlo. Y como todo imperio, no solamente económico, sino fundamentalmente militar, eso lo vemos desde la historia. Aquí no buscan tierras, buscan recursos, y van sobre el petróleo de
de Venezuela, que nunca dejaron de estar ahí porque hay empresas norteamericanas. Sí, pues en los años 80 pero se también vino un los boom, chinos ¿no? han En Venezuela. invertido, los chinos han invertido en el petróleo de Venezuela, y esa es una verdadera complicación para Estados Unidos, porque no solamente van a entrar a desmantelar todo y borrón y cuenta nueva, porque los otros países no están con los brazos cruzados. Otros hablan de que es un punto, es como cabeza de playa para Y una geográficamente posible, muy importante. como una posible agresión a Cuba, que se ha sostenido más de 60 años con un bloqueo norteamericano y sus países afines, salvo México, que es el único país de Latinoamérica que sostuvo relaciones diplomáticas con Cuba durante la Revolución y que no dejó de mantener una cooperación económica como hasta en la actualidad. Por muchos años, ¿no? Hasta en la actualidad. Y creemos que eso se va a sostener. Pero es el comportamiento de los Estados Unidos. Nunca ha dejado de promover, intervenir o sostener conflictos armados, porque por otro lado, si hay alguna industria poderosa en los Estados Unidos, que no es la agricultura, que no es el Silicon Valley en California, es la industria armamentista. Sí. Y para que deje hay que vender armas. Acuérdense y provocarlas para poder del vender. conflicto que enfrentó, creo que fue Nixon, en donde le vendía armas a los amigos y le vendía armas a los enemigos. A los enemigos. Porque la industria pues es un negocio. belicista es el negocio, un gran negocio más grande del mundo y lo encabeza los Estados Unidos. Entonces son muchos los factores que son económicos, de recursos naturales. Definitivamente algo que es el petróleo. Sí, definitivamente es el petróleo. Algo que manifestaban en la marcha, en la congregación que se hizo ahí en el kiosco del Malecón el pasado día, creo que fue el sábado, decían ellos, no es Maduro, son los venezolanos lo que nos interesa. Por supuesto. Nos llamó mucho la atención eso, que aquí, no fuera, pasó eso, o sea, el pueblo, la gente, los yo venezolanos. vi un cartel en fondo negro que dice, solo los ignorantes, los cínicos y los buitres pueden festejar. Porque es no entender de que es una nación soberana, independientemente de quién la gobierne, porque no es el tema de Maduro, y hay de un que derecho si fue a la no bueno, intervención, fue malo, fue dictador, no fue dictador, si fue narco, no fue narco. Eso no está discusión. Está discusión de que se ha violentado el espíritu de las Naciones Unidas, se ha violentado el derecho internacional, se ha violentado el derecho dentro de los Estados Unidos, porque ya decíamos, ignoró al Congreso de su país, está invadiendo otro país y está rompiendo también con la inmunidad que tiene un presidente, un primer ministro de cualquier país. Tienen inmunidad diplomática. Es un duro golpe a la diplomacia en todos los sentidos. Es meterte a la casa del vecino sin permiso. Sin permiso. Así de simple. Dejemos a un lado a Maduro. Veamos el hecho concreto de la intervención. Y ha sido el modus operandi de los Estados Unidos. Siempre. Porque ¿cómo se convierte en imperio? Pues metiéndose en la casa de todos y robándose los recursos de todos. Te decía yo, las guerras o son por territorios o son por recursos. Por recursos naturales. Todo eso está en el centro. ¿Y cómo observa usted, maestro, la celebración que se da con la caída de Nicolás Maduro? Bueno, cuando más mal le va a Cuba, los cubanos que viven en Miami, que es donde más se concentra la población cubana, que emigra para esos lugares. Autoexiliada, emigran. Se vinieron solos, o sea, nadie los corrió. Que no estuvieron de acuerdo y están en su derecho con el proceso revolucionario porque no aguantaron las condiciones precarias en las que vive Cuba derivado de esos 60 años de bloqueo o más años. ¿Quiénes festejaron? Pues los venezolanos en Estados Unidos. Porque todos los medios han dado cuenta y han dado fe y constancia de que las grandes movilizaciones que se han dado en Caracas y en otras ciudades de Venezuela es para rechazar la intervención y la amenaza de la guerra contra ese pueblo latinoamericano. Porque eso confunde mucho, porque dicen, entonces sí están en contra de Nicolás Maduro, lo están celebrando, están tumbando sus estatuas, están quitando sus imágenes de diferentes partes del país, etcétera. Y eso como que en el grosor de la población le queda esa idea, ¿no? De que, bueno, ya era el momento, cambio de gobierno.
Pero no es así, hay una ley que seguir al respecto. Es que hay que tener mucho cuidado de lo que vemos, de lo que escuchamos y de Sí, lo que leemos. claro. Porque ya están muy contaminadas Sí, las redes. así Hay es. muchas noticias falsas, manipuladas, tergiversadas, torcidas totalmente. Bueno, porque son afines a esa ideología. Pero independientemente de que se esté de acuerdo o no con Maduro o con el ejercicio del poder público en manos de Maduro hasta el día 3 de enero en la madrugada, no se puede festejar y decir qué bueno que vayan los gringos, porque entonces van a andar saltando en nuestro país y los gringos se meten a México o a Colombia, a Chile o a Argentina, porque incluso hasta los chilenos que no creemos nosotros que no estaban haciendo bien las cosas con Boric, y menos se espera ahora con Katz, creo que así se apellida el presidente que ganó las elecciones de la ultraderecha, pues todos están manifestando en contra porque pues están poniendo sus varos a remojar. Nadie quiere una intervención estadounidense en su territorio. Por eso hay que rechazar contundentemente la invasión. Y ahí de tendrían Estados que unirse Unidos. las naciones en ese sentido. Pues esperemos que sí, es el ideal y el sueño de Simón Bolívar. Una América unida, Así una es. América única. Pero también está la contraria, que es la doctrina que no va a Monroe, estar fácil tampoco para los pues no Estados está tan Unidos fácil. meterse a Venezuela, así es que esperemos que no, si es que lo deciden. Porque hasta ahora el ejército venezolano, y como se ha manifestado el pueblo, y la posición política que ha guardado la presidenta Daisy, creo que así se llama, ha sido firme en contra de la... Se puede negociar. Están muy firmes ellos en su determinación. Se puede llegar a acuerdos, siempre y cuando bajo la tutela del recurso natural y de la soberanía venezolana. No que vaya un administrador gringo como cuando inventaron Panamá. Porque el territorio panameño, recordarás que era Colombia. Sí, sí, y quedó. con el interés de entrar a construir el canal, luego que una compañía francesa fracasó con la construcción del canal, los Estados Unidos meten mercenarios, o sea, soldados a sueldo, no formales, para generar disturbios en la zona de lo que ahora es Panamá, que era Colombia. Sí. Y crean Panamá, y creo que el primer presidente de Panamá fue el gerente de la empresa que estaba construyendo el canal. Entonces, ahí está, para eso sirve la historia. Para analizarla y no cometer los mismos errores. Así es. Aquí estamos viendo que Delcy Rodríguez ha sido juramentada como presidenta, que también es del ala de Maduro, definitivamente. Y Trump descarta a Corina Machado en sustitución de Maduro. Fíjese, lo que nos llama más la atención es esto. Marco Rubio asumirá la responsabilidad del control de Venezuela desde Washington. Es el discurso ahorita. Pero la realidad es Habría otra. que ver qué va a pasar mañana, porque no lo están haciendo ahorita. No se podía crear un vacío de poder. Había una vicepresidencia y en ausencia del presidente, inmediatamente entra, el Tribunal que es la ley Supremo de ellos, ¿no? de Venezuela tenía que generar la figura de la presidencia y de acuerdo con la Constitución es el vicepresidente. Acuérdate que en nuestro país durante mucho tiempo tuvimos la figura de vicepresidente. Sí. Y cuando no la teníamos, en ausencia del presidente, quien asumía la presidencia era Presidente el presidente tribunal, ¿no? de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cosa que pasó con Juárez. Con Juárez, sí. Entonces, yo todavía me reservo. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, definitivamente. Hay que esperar. Definitivamente sí. Algo que también nos llama la atención, que esto es una violación al derecho internacional de la Carta de Naciones y su propia legislación. Al tener esta intervención, dice, porque no hizo falta la aprobación del Congreso para atacar Venezuela, primero. Esto no es una operación militar prolongada, es una operación muy precisa que implicó horas de acción. Yo diría que meses, semanas. También hasta que existe finalmente la hipótesis deciden. de que algo sucedió al interior de Venezuela, porque está muy raro de que no haya habido una reacción. Sí es cierto que hubo muertos. Sí. Hay una foto de un antes y un después en donde es destruida los bombardeos? una barraca en la zona donde estaba el búnker o la casa de Nicolás Maduro. Fue destruida totalmente y por supuesto que hubo muertos. Ahorita dicen que ya se habla de 80, de 100 muertos. Es que con esos bombardeos, pues obviamente claro, que se van a tener eso. Y el trato que ha recibido Nicolás Maduro, ¿qué opinión le merece en los Estados Unidos? a mí me parece que es una farsa ese juicio.
Ya se les cayó el primer argumento y uno piensa, bueno, si se le cayó el primero, ¿por qué tendríamos que creer de los otros delitos? Eso lo hicieron con Noriega. A Noriega lo utilizaron en Panamá cuando ya no les fue útil, le inventaron o le descubrieron ciertamente de que se hacía de recursos con actividades del narcotráfico. Pero también piensa uno, con tanto petróleo y negociando con China, con Japón, con Rusia, necesitas dinero del narcotráfico. Además, los que sí se han dedicado a estudiar sobre el comportamiento de las rutas del narcotráfico, solo el 1% de toda la droga que se mueve del sur del continente hacia los Estados Unidos. Es por el Pacífico. No, el 1% representa Venezuela y el resto es por el Pacífico. Es por el Pacífico el resto, lo más fuerte. Era lo que yo no entendía. Bueno, cae, si el 90 y tantos % de la droga la circula por el Pacífico, sí, ¿por qué están atorados en el Caribe, en Venezuela? Si se supone que están atacando esa situación, pues tendría que ser por el Pacífico. Es una falacia. De ahí viene que usted dice es una farsa. Es falaz el argumento. Se trataba de eliminar al presidente Maduro para generar ellos, según ellos, hasta ahorita las condiciones de poder recuperar. Y dicen todavía otra mentira. El petróleo que Hugo Chávez nacionalizó hace 20 años, y no es cierto. Que expropió, ¿no? Que mandó para afuera a los inversores, y a quienes invirtieron para la explotación de petróleo. El expresidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria eléctrica en 1975. Hasta en eso están mintiendo. Yo no sé si porque no leen la historia o les interesa dar su versión de los hechos para decir, es que Maduro nos quitó. No, Chávez. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nos quitó el petróleo. Y tienen la mayoría de los medios a su alcance. Y no solamente en México, en América Latina, digo en Estados Unidos, en América Latina, incluso en México. Afortunadamente algunos medios se han pronunciado, más allá de la calificación que le den a Maduro, se han pronunciado en contra de la intervención de un país sobre otro. Eso sí, definitivamente no debe ser. Un conflicto armado, porque fue una invasión. Y eso nadie lo podrá discutir. Pero eso ya lo veíamos en el doctorado, maestro. Pensamos que eso se iba a dar, y estamos hablando de hace como 6 años atrás. Más o menos. Sí. Y ya se pensaba que eso iba a suceder. Y sin embargo se dieron el tiempo hasta ahora, más de 7, 8 años de diferencia. Pero mire, eso lo está pasando en el mundo con los otros nodos del imperialismo. China quiere recuperar Taiwán. Corea. Rusia se metió a Ucrania. Ya tenía una base naval en Sebastopol, pero se quedó con Crimea. Como los gringos se metieron a Texas. Lo que hicieron los rusos fue empezar a meter rusos a Crimea, llaman a un referéndum. La mayoría de los rusos dijeron, no, pues queremos ser parte de Rusia, y se quedan con la península de Crimea. Porque eso les garantiza salir del Mar Negro, pasar por el Bósforo y llegar al mar Mediterráneo. Entonces Estados Unidos dice, bueno, pues si todo el mundo se está metiendo donde quiere, yo me quedo con Groenlandia, en un descuido me meto a Colombia, esperemos que a México no, que sería muy complicado para ¿Qué visualiza usted Estados para Unidos? México? Porque si entre la sociedad se tiene ese diálogo, ese cuestionamiento, va a pasar esto en México. No estamos en el nivel de psicosis, pero si lo analizamos sí se escuchan con lupa, comentarios. Yo no creo que vaya a suceder. No creo que vaya a suceder. Y no porque tengamos... no es comparable la fuerza militar definitivamente que tiene México frente a Estados Unidos. Pero el hecho de ser socios comerciales, los principales socios comerciales. 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. En la retaguardia de Estados Unidos frente a una invasión, a 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Que son los que trabajan y producen. No es un escenario fácil. Yo no lo veo en este momento. Y qué bueno. Y esperemos que nunca se presente. Porque vamos a seguir rechazando el injerencismo, la intervención, apelando a la política juarista y a la doctrina Estrada, que está establecida en la Constitución, como dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Colaboración, cooperación, sumisión, no. Y yo creo que ya estaremos todos de acuerdo, todos los mexicanos en ese sentido. Esperemos que todos, que absolutamente todos, pintos y colorados. Sí, maestro. Finalmente, ya el tiempo se nos vino encima, maestro. ¿Cuál sería su mensaje
a los sudcalifornianos en concreto, porque pues aquí es nuestra entidad y demás, pero también no perder de vista que estamos en una globalización, que estamos en un todo, en un continente, estamos muy expuestos a muchas opiniones, muchos análisis, a muchos de ellos basados en la ignorancia, olvidando la historia que marca los tiempos, los personajes, los objetivos básicos y principales de por qué en aquellos años se llegaba a este tipo de intervenciones y que pues parece que el tiempo no ha pasado porque los hechos se siguen repitiendo. ¿Cuál sería su mensaje a nuestra población? Bueno, que lo que está pasando ahorita es una historia viva, porque ha sido la historia de los Estados Unidos, de invadir en África, estuvo en el Congo, invadir países de Asia, de Medio Oriente, de Sudamérica, de Centroamérica. Es una historia viviente que no podemos perder de vista y la convocatoria es que estemos bien informados, que nos vayamos a la historia como recurso importante para entender de dónde venimos, qué ha sido del mundo, y en este caso de la relación México-Estados Unidos y sobre todo Latinoamérica, para entender el fenómeno y estar en la mejor condición de dar opiniones sobre la base del conocimiento, claro, y no de lo que te dan eventualmente las redes y que muchas veces hay que tener un conocimiento muy vasto y en este alejadas punto de la realidad. Hay que estar muy informados, pero sobre todo estar muy atentos a lo que nos enseña la historia. Para eso es la historia. Para eso es, para eso no repetir los errores del pasado. Para entender el presente y generar perspectivas de lo que queremos como humanidad, de lo que queremos como país y de lo que queremos también como Estado. Maestro, pues son más de 3,000 kilómetros de frontera. Sí, por supuesto. O sea, no es algo tan pequeño. No está tan fácil. Pues yo creo que de esto podríamos seguir platicando un buen rato, ¿no, maestro? Bien, pues de esta manera estamos llegando al final de Dunamis en esta ocasión. Esperamos que este tema, pues, que es muy interesante en verdad, y como bien lo plantea el maestro, pues hay que documentarse, hay que leer la historia, hay que fijarse muy bien en los hechos que en otro momento se registraron y no cometer los mismos errores. Pero bueno, hemos escuchado sus opiniones en torno a esto y le agradecemos al maestro que haya estado con nosotros, Jesús Omar Castro Cota, maestro, escritor y militante de las izquierdas de sus juventudes. Así que muchas gracias, maestro. Bienvenidos siempre a Dunamis. Y bueno, pues el día de mañana tendremos también en un reporte especial otro punto de vista de lo que sucede en Venezuela, aquí en Sotavento News, a través de un proyecto que empezamos que se llama Enfoque, donde varios analistas desde otro punto de vista jurídico, económico e internacional vamos a platicar sobre este mismo tema, que es lo que ahorita a nivel mundial pues nos llama toda la atención. Yo soy Ivette Corrales, le agradezco que haya estado con nosotros y por supuesto que este tiempo en Dunamis haya sido en verdad algo interesante, que en sí lo es, sobre todo para analizar y tener mucho cuidado, tanto en opiniones como en lo que leemos y en lo que decidimos y comentamos. Así que hasta la próxima, muchas gracias al control técnico y a usted principalmente por estar con nosotros en Dunamis. Yo soy Ivette Corrales y desde la plataforma Sotavento News, hasta la próxima.